yo vengo a hablarles quizás un poco distinto de lo que hemos venido oyendo, porque vengo a hablar con mi experiencia como político y como activista de cambio climático, viendo cómo y qué se puede hacer para hacer que las cosas pasen, que hayan cambios, y hacerlo de dos maneras. Desde arriba, desde el lobby internacional, en donde estamos hablando con los grandes diplomáticos, con las misiones que están sentadas en las comisiones técnicas y las secretarías generales de muchos entes, y también con la sociedad civil, para empezar a apretar a los políticos a que hagan las cosas que no quieren hacer o que quieren hacer. Porque uno de los grandes descubrimientos que tenemos que entender es que los políticos a veces necesitan ayuda, inclusive para hacer lo que quieren hacer. Y eso significa inclusive ponerles demandas al Estado cuando ellos están en ejercicio, para ellos poder decir: yo tengo una presión que me obliga a moverme, y de esa manera romper la inercia. No siempre la gente que está en los altos cargos tiene la validación política, moral, que se necesita para tomar una decisión que desafía el status quo. Y para hacerlo, a veces necesita que alguien lo empuje. Y esos que lo empujan, a veces son o terminan siendo sus mejores amigos. Y eso me ha pasado y he aprendido de eso. Aquí les estoy poniendo, para empezar, lo que es la teoría del cambio según las mismas Naciones Unidas, The Theory of Change, que es un concepto que se usa mucho para lograr cambios profundos con una estrategia. Y eso es a los que yo quisiera que reflexionáramos hoy. Es decir, cómo creamos una estrategia en donde todos estemos involucrados, con un ecosistema en donde cada uno tenga un lugar que jugar, un lugar donde pueda actuar, y que nos sentamos como parte de un ecosistema en donde podemos buscar ayuda, donde podemos actuar juntos y donde podamos multiplicarnos para que, como lo decía Wade, juntos seamos mucho más efectivos y tengamos mucha más capacidad de ejecución. Y eso es la invitación a que lo vean. Todo esto que les voy a contar es como una idea de que pensemos cómo al final podemos empezar a crear una teoría del cambio para la hoja de coca, que tenga varios elementos. Esto lo hemos hablado durante el día, y creo que lo primero es: ¿por qué empezamos con la prohibición y la guerra contra las drogas? Porque alguien tenía una narrativa. Alguien creó un concepto de que eso era malo y había que erradicarlo. Antes, como ustedes lo saben, se compraba en las droguerías, la gente que tenía un hábito continuaba con su hábito. Claro, quizás no iba a ser un ser humano que funcionara a la mayor capacidad, pero iba a continuar. La prohibición, la guerra con las drogas, lo volvió lo que llamamos nosotros los zombies, cuando desafortunadamente vemos gente que empieza por carestía, por la misma necesidad, empieza a perder sus capacidades y se va volviendo una persona cada vez más reducida. Y eso es lo que creó eso. Pero, ¿por qué arrancó? Porque alguien dijo un día: mi poder, mi futuro, mi prestigio se va a basar en encontrar un enemigo y en decirle al mundo que ese enemigo son las drogas. Y eso que ocurrió hace casi 100 años terminó postrando y poniendo contra las cuerdas no solo a una parte de Latinoamérica, sino también al mundo científico. Porque acuérdense que los médicos siguieron recetando las drogas después de que fueron consideradas ilegales, y luego empezaron a meter presos a las personas que recetaban las drogas para sus pacientes. Así que esto fue una guerra frontal con una narrativa, y esa narrativa es la que nos tiene aquí hoy. La droga es el enemigo, es quien hace que se cometan los actos violentos, es quien está envenenando a nuestra sociedad, y quien la consuma, quien sea, perderá la capacidad de autodeterminarse, de tomar decisiones correctas, y todos tendrán la posibilidad de convertirse en adictos. Esa es la narrativa del miedo, y la cual todavía hoy persiste, porque si les prometo que hacen una encuesta entre sus seres
quizás no más cercanos, pero entre un círculo social, en los efectos que tiene mambear o introducirse una hoja de coca y una cal, les aseguro que muchos se sorprenderían con los resultados. Entonces, había narrativa. Y al mismo tiempo, esa narrativa ha continuado y hoy hace que tengamos 250.000 hectáreas de coca en Colombia. 250.000 según estimaciones. No sé si estoy sobrepasando o bajando, pero estamos entre 200 y 250.000. Ha venido creciendo. La guerra, la violencia está exacerbada y cada día hay más dinero fluyendo para la guerra contra las drogas. Hay presión de reactivar la aspersión aérea, hay presión de desertificar a países como Colombia que se siente no están tomando las acciones adecuadas, pero al mismo tiempo hay una población que se siente postrada y que se siente amenazada por las consecuencias de esa guerra. Y no podemos pensar que eso es algo ajeno a la hoja de coca, porque la gran mayoría de la gente que está en Colombia, en Perú y en otras poblaciones le tienen miedo a la guerra contra las drogas, o más bien le tienen miedo a las drogas y a sus efectos, a los carteles, a quienes la trafican, porque desafortunadamente se han convertido en un eje de violencia, en un eje que tiene a Colombia y a muchos otros países, digamos, en graves posiciones. Esto está pasando hoy en Colombia. Hoy, mientras nosotros estamos aquí hablando de la hoja de coca, hay en una región entre Colombia y Venezuela más de 50.000 desplazados. Se cree que ya son 60.000. Acaban de tratar de volver a sus casas y encontraron guerrilleros viviendo ahí, ya acampando ahí, y tuvieron que devolverse, es decir, volver a salir de su territorio. Y esto es el desafío que tenemos, porque esto refuerza la narrativa de que la hoja de coca hace parte de ese mundo y desafortunadamente cuando hablamos de vamos a desregularizarla, vamos a encontrar a alguien que va a decir si la desregulamos, vamos entonces a fomentar su uso y eso va a incrementar los cultivos, lo cual sabemos que no es real, porque ¿qué ha hecho la guerra contra las drogas? Ha satisfecho quizás la maquinaria de defensa y la gente que viene con grandes contratos todos los años a hacer la aspersión, a manejar los contratos de defensa y sociales, pero que al final terminan generando el mismo resultado. Más coca, más violencia, y es un círculo vicioso del cual, como lo dijeron antes, nadie quiere salir porque sus actores están felices. Cada año se asigna un contrato, cada año hay una ejecución de ese contrato, alguien queda contento y se continúa el ciclo. Increíblemente, en un momento tan difícil como lo es hay una oportunidad, porque acaban de decir, oye, vamos a frenar y vamos a identificar cómo se está utilizando ese dinero que se otorga por parte de los Estados Unidos hacia el exterior. Y de pronto, hasta nos paran bolas y entienden que lo que vienen haciendo no está funcionando. Y esa famosa frase en negocios, if you keep doing what you're doing, you're going to keep getting the same results. Si sigues haciendo lo que siempre has hecho, vas a tener los mismos resultados. Así que si continuamos así, ¿qué va a pasar? Vamos a tener más problemas como el Catatumbo, más violencia y no vamos a poder llegar. Les quiero contar una historia muy personal de la ciudad donde yo vengo, de Barranquilla, ese es Barranquilla al fondo, y les quiero hablar de un caso de éxito en lo micro, una ciudad. Cuando yo arranqué, yo fui 16 años funcionario público y 4 años alcalde de Barranquilla. Cuando yo arranco, yo caminaba mucho por este sector. Esto era más de 1.000 hectáreas en donde se encuentra el río Magdalena, el río, digamos, más importante para los colombianos en materia de 70% de la población vive en la cuenca del río. Y cuando yo llegué, esto era
un sitio de destrucción. Ahí llegaban las aguas servidas, ahí se estaba destruyendo el mangle, ahí existió el botadero municipal al lado de la Ciénaga de Mallorquín, y este es el punto donde se encuentra el río Magdalena con el mar Caribe, un espacio mágico, y era un recordatorio a Barranquilla que éramos un sitio de mar. Cuando yo empiezo mi campaña, empiezo a decir que esto hay que recuperarlo, y yo hacía un ejercicio y le preguntaba a los barranquilleros: alce la mano el que sepa que esto existe. La mayoría ni siquiera sabía que esto era parte de su ciudad. Y segundo, empecé a hablar de que lo iba a recuperar, y ahí tuve dos problemas. Porque dije que iba a ser un ecoparque, iba a ser un sendero, 5 kilómetros de senderos. Los ambientalistas me empezaron a atacar, porque dijeron que primero había que arreglar las aguas, que había que invertir en asegurarnos que, digamos, que esto fuera pristino, y luego poder hablar de un ecoparque. Y por el otro lado, unos sectores de la sociedad empezaron a decir: ¿por qué vas a invertir ahí si hay que invertir en otras cosas? Hay que invertir quizás más en educación, más en salud, más en otras cosas, más en seguridad. Y yo dije: yo quiero hacer esto porque yo quiero demostrarle a una ciudad que se siente muy urbana que sus acciones tienen consecuencias en la naturaleza, y también que ellos pueden disfrutar de esto que es de ellos, y que si no lo cuidamos va a desaparecer, y que son espacios como estos lo que nos conectan. Entonces empecé un proceso, y ese proceso fue enamorar a la gente de algo que ellos todavía no sabían que tenían. Entonces empecé a hacer como películas, donde primero mostrábamos los renders: esto es tuyo, esto va a estar para tu familia, esto es lo que vas a ver. Y les quiero mostrar un pequeño video de cuando ya estábamos avanzados en la obra, ya estábamos haciendo ficorremediación de las aguas, cómo nosotros en Barranquilla se vale soñar. Entonces, esta era nuestra manera como de ir entusiasmando a la gente, y lo hacíamos tratando de entender qué quería cada grupo. Entonces, por ejemplo, a los ambientalistas les hicimos un deck increíblemente detallado y profundo, y yo puse a 2 y 3 personas a que hablaran con ellos una vez a la semana, y trataran de alguna manera empezar a mostrarles qué estábamos haciendo. Eso quería decir que a ellos les dábamos el tipo de información que ellos necesitaban. Los íbamos volviendo aliados del proyecto, mostrándoles que esto era algo de largo aliento, que no era un proceso solo de crear un ecoparque recreativo, sino que, por ejemplo, y ahí lo vieron, constaba de coger microalgas del mismo cuerpo de agua, bioaumentarlas y volverlas a llevar al agua para que mejoraran la calidad del agua. Significaba hacer un proyecto de más de $50 millones para evitar que llegara el agua servida, pero que es a largo plazo. Significaba muchas cosas. Entonces, eso hacíamos con el mundo académico, y empezaron cada día más a acompañar y a decir: esto es una gran idea, la vamos a acompañar, pero no has pensado en esto. Y empezaron a darnos ideas y apoyarnos. Y cada día empezamos a sentir que las instituciones académicas estaban de nuestro lado. Después empezamos a hablar con estudiantes, y los llevábamos una vez a la semana para que vieran cómo iba la construcción de la ciénaga, cómo iba y cómo era la cosa. Empezamos a buscar a los grupos de birding y de ecoturismo de toda la ribera de entre Santa Marta y Cartagena, a decirles: vengan, que esto será un nuevo espacio para ustedes. Y se sumaron. Luego hicimos un estudio socioeconómico: cuál va a ser el impacto económico y social de construir este ecoparque. Y le dije a aquellos que me decían que había que construir
más educación, más salud solamente, que esto iba a generar más de 15.000 empleos a largo plazo y que iba a traer más de 50.000 turistas al año por este ecoparque, que era un complemento de lo que teníamos. Entonces, le íbamos dando información a esos grupos y a la ciudadanía en general le apelábamos a la emoción. Ahí no explicamos nada, ahí no dijimos más de 3 palabras, pero la gente se sentía orgullosa, emocionada de sentir que esto era de ellos, que lo iban a poder vivir y que algún día iban a poder penetrar por ese espacio que se les había robado o que ellos no sabían que tenían. Algo así como la coca, que no sabemos que la tenemos, no la comprendemos y que algún día puede llegar a ser nuestra. Y empezamos a ver a barranquilleros tomando fotos de nutrias, de aves que son endémicas de esa zona, de babillas, de cangrejos y de tantas otras cosas, de mapaches que muchos no sabían ni siquiera que habían en nuestra zona. Entonces, esas cosas empezaron a ser parte de lo que se volvió la idiosincrasia barranquillera, pensando en que eran no solo ya una ciudad de cemento, sino también una ciudad que estaba rodeada por naturaleza. Y eso se logró convenciéndolos. Aquí voy a hablar de, luego, otros ejemplos que usamos y que han usado otras personas para crear cambios en nuestros pensamientos. Y eso tiene que ver con la economía conductal, behavioral economics, que es cada día cómo utilizas la psicología para ayudar a la gente a que tome decisiones más inteligentes, más informadas y darles un pequeño empujoncito para que piensen, para que piensen mejor. Entonces les tengo 3 ejemplos. El primero es algo que no nos vamos a imaginar el origen. ¿Alguien sabe por qué nace Don't Mess with Texas? El símbolo de Texas. ¿El álamo? ¿Ah? ¿El álamo? No. ¿Cuál símbolo? O sea, la frase Don't Mess with Texas. Pero es como el logo como el slogan del estado. Sí. Bueno, imagínense que había una campaña en Texas que hablaba de no tiremos basura a la calle. Texas era un estado que se gastaba 20, 30 millones de dólares de los años 80 en la basura que caía o que botaba la gente en el highway o en las carreteras. Y ellos decían, ¿cómo hacemos? Y se gastaron un pocotón de plata todos los años diciendo, don't litter, o sea, no boten basura, etc. Y dijeron, esta vaina no está pegando. Esa idea doesn't stick, no pega, no resuena con la gente. Y entonces se dieron cuenta, ¿qué siente el tejano? Siente orgullo por su estado, que siente casi que es un país. Y no le gusta que se metan con él. Entonces cogieron a los más famosos jugadores de los equipos de la NFL, de fútbol americano, de béisbol y demás, hicieron algo tan sencillo como esto. Salía un jugador de fútbol o de béisbol con basura y lo tiraba en la basura y le decía, don't mess with Texas. ¿Ya? Eso hizo que la basura que se tiraba en la carretera bajara. Y fue tan exitoso el eslogan que ahora es el eslogan de todo Texas. Pero nació como una idea para que la gente no botara basura en la calle, para bajar los 20 o 15 millones de dólares que se gastaban todos los años. Entonces, lo que le estoy tratando de mostrar es cómo tenemos que entender los miedos, los anhelos, las cosas que tienen las personas a las cuales les vamos a hablar, para que de esa manera le lleguemos al corazón, a la emoción y los hagamos cambiar de pensamiento de qué es la hoja de coca y por qué deben apoyarnos en esta noble causa. Les doy otros 2 mensajes. Cuando estábamos batallando contra el COVID y llamábamos a la gente a sus hogares, yo tenía una lista, yo hacía 4.000 llamadas al día a personas predispuestas a la enfermedad con mayor propensidad a tener enfermedad grave. Y les preguntábamos al principio, ¿tienes COVID? ¿Tienes algún síntoma? Y todo el mundo decía que no. Entonces hicimos un estudio y empezamos a cambiar y les preguntábamos, ya no si tenían COVID, sino, señor, señora, ¿cómo ha estado? ¿Se siente bien? ¿Tiene gripa? ¿Está tosiendo? ¿Le duele la cabeza?
y ahí sí decían que sí. La gente le daba miedo decir que tenía COVID, pero no le daba miedo decir que se sentía mal. Y ahí mandábamos entonces a los servicios médicos a vigilarlos, le mandábamos diferentes tipos de ayuda dependiendo de qué necesitaba. Pero eso es behavioral economics, entender cuál es el mensaje para tener la respuesta correcta. Lo mismo hacíamos cuando con la Universidad del Norte, una universidad del norte de Colombia, le preguntaba, hicimos un estudio sobre cómo hacer que la gente haga caso en el materia de cuando había que hacer un lockdown específico para bajar la curva de contagios. Y nos dimos cuenta que cuando le decías a la gente, no salgas porque te vas a enfermar y puedes morir, la gente salía porque sentían el que se va a enfermar es otro. Pero cuando le decías, no salgas porque si sales y esto no para, no va a ser de 2 semanas sino de un mes, ahí sí la gente se quedaba en la casa. Entonces, ese era el mensaje que había que entregar. No salgas porque el garrote después va a ser más grande. Y entonces la gente hacía caso. Y lo mismo pasaba con el embarazo adolescente. Esto es un caso que me robé de Noruega y de Finlandia, en donde a los jóvenes había un problema, una epidemia de que cada día había más consumo de droga en los jóvenes. Y cada vez que decían, los jóvenes están usando más drogas, hay una epidemia, es un problema, ¿qué pasaba en la mente del joven? El joven no se asustaba. Él decía, marica, si todos mis amigos lo están haciendo, yo no puedo ser el único que no lo hace. Algo bueno tiene que tener eso si todo el mundo lo está haciendo. Entonces, cada vez que nosotros decíamos, o decían ellos, tenemos un problema, los niños están usando droga, ¿qué estaban escuchando los niños? Está cool usar la droga. Y en carnavales, en Barranquilla, yo un día escuché a un famoso cantante de vallenato, empezó a haber una pelea. Y él le dice a los que están peleando, no peleen, eso ya no luce, eso no se ve bien. ¿Qué hizo? Exactamente lo contrario. Él dijo, ya no es cool, ya no está de moda usar la violencia física para enfrentar nuestros problemas. Y yo hice, miércoles, vamos a empezar un mensaje de embarazo adolescente con la idea de decirles que eso ya no luce. Y empezamos todo un proyecto donde ellos hicieron canciones, hicieron cosas, hablando de cómo bajar eso. Y bajó un 25% el embarazo adolescente con un programa muy económico en donde, en sus palabras, decían, eso ya no está de moda. Eso te limita, pero en sus palabras y buscando ese sentido, en vez de decir, tenemos un problema, poder decir que había algo distinto. Se los dije hace poquito, creo que en la teoría del cambio el desconocimiento es una oportunidad. Tenemos una hoja en blanco para llenarla, crear un significante vacío de lo que significa la hoja de coca en el mundo y cuáles son sus potenciales. Pero ahí quiero hacer una salvedad, y es que hablando con Hyson, con el Jaguar, hay que escucharlos, porque ellos también tienen sus preocupaciones cuando hablamos de la desregulación plena y en la utilización de esa hoja como un producto que se vuelva, por decirlo de alguna manera, prostituido, y lo encontremos en todas las categorías de comercialización. Ellos tienen unos reparos y hay que saberlos escuchar y hay que entenderlos, porque no podemos simplemente pensar que esta es la próxima kombucha o que este es el próximo açaí y que este es el próximo superfood y arranquemos y desconozcamos que hay unas culturas que vienen por generaciones trabajando esto. Entonces hay que darles la voz para que ese milagro, esa resignificación, ese significante vacío nuevo de la hoja de coca salga también de sus palabras y de sus maneras. Y creo que, yo no sé si esto tiene, no, o sea, un pointer, sí. Yo creo que esta es una parte muy importante donde quiero llegar. Los cambios en la política pública, como les decía antes, ocurren. Top level, cuando hablamos con la ONU, que eso es algo que se puede hacer, que se tiene que hacer y que están haciendo, y que creo que podemos reforzar entendiendo quiénes son los actores, buscándolos desde antes, pero al mismo tiempo también hay algo que sostiene el esfuerzo. Y ese sostén es la
sociedad civil organizada que empuje a los políticos, pero también es las organizaciones locales y regionales gubernamentales, las alcaldías, las gobernaciones, los países, y también las redes de bancos multilaterales y demás, que estoy seguro que algunos quisieran ayudar. Entonces, hablando de ese contexto, como lo mencionaban antes, el mundo está cambiando y nos ofrece una oportunidad de utilizar este cambio en donde hoy ya la cocaína no la ven como un grave problema, para cambiar la narrativa un poco. Sí, eso es, yo creo, una oportunidad, pero hay que saber enfocar y proponer una alternativa. Y esto es donde yo creo que es importante que nos detengamos. Si queremos de verdad caminar hacia tener una hoja de coca liberada, no podemos desconocer que hay 200, digamos que en el mejor de los casos tendremos 5.000, 6.000, 10.000 hectáreas para el uso cultural hoy, y estoy exagerando, para el uso cultural de la coca en Colombia. Y hay 250.000 producidas para su uso ilícito. No podemos hablar de liberar la coca sin proponer una alternativa, así sea una alternativa creíble, una narrativa para las otras 250.000, o apoyar una narrativa. ¿Por qué? Porque el miedo de aquellos que no piensan como nosotros va a ser una talanquera, porque hay miedo, hay desconocimiento y hay una creencia que no es falta de lógica, de que si estamos tan mal como estamos, si vamos a quitar esa regulación, pues quizás se pone la cosa peor. Cuando uno hace más análisis entendería que no, pero ese miedo existe y es válido, hay que saberlo enfrentar. Y quisiera terminar esta partecita diciendo que estábamos hablando el otro día en esta conferencia, alguien me habló del puente. Este puente, aquí hay dos puentes, no sé si los pueden ver, uno abajo, uno arriba. Este puente fue construido en Barranquilla, entre Barranquilla y Santa Marta, o Magdalena y Atlántico, en 1970 fue inaugurado. Y quiero hablarles de esto entre la ley de la gente y la ley del gobierno. Cuando este puente fue inaugurado, el Estado le dio un nombre, pero la gente no lo acogió, porque dijo, esa persona, ese expresidente del cual le quieren poner el nombre, no hizo nada por ese puente, no luchó por él como llevamos otras personas 50 años luchando por él, no nos representa, no es, digamos, no es la ley aceptada por la gente. Y le dieron otro nombre. Y no permitieron que el presidente de turno, Misael Pastrana, lo inaugurara. Entonces, ese puente, desde 1970 hasta hace un par de años, fue conocido con otro nombre. Y cada tanto llegaba alguien y le trataba de poner la placa y tumbaban la placa y quedaba nuevamente sin nombre, pero la gente tenía su nombre. Cuando este puente fue cambiado por este nuevo puente, las autoridades políticas, inclusive lo empezó a construir el presidente Juan Manuel Santos y lo terminó e inauguró el presidente Iván Duque, y ambos sostuvieron el nombre popular y lo volvieron el nombre oficial. Es decir, la ley popular, la ley de la gente, hizo que la ley del gobierno cambiara. Y eso es lo que quería decirles, que las regulaciones de las Naciones Unidas y de nuestros países a veces siguen a la ley popular. Y eso es algo que yo le preguntaba a Jason esta mañana. Si nosotros desregularizamos o desregulamos la hoja de coca, ¿qué cambia para ti? Y él me dijo, en la práctica nada, porque él trajo su coca de Colombia. Él cuando viaja a Europa o a Estados Unidos la lleva consigo, porque él está investido por una ley que es mucho más importante que un par de palabras en una página. Él sabe que él tiene la autoridad moral, ética y cultural para llevar su hoja de coca, y él se siente tranquilo con eso. Nosotros no, porque no es nuestra, y por eso no nos la llevamos, y estamos buscando quién nos las trae, y cómo la conseguimos, y cómo es la cosa. Pero él sabe que él tiene la autoridad para llevarla consigo y para enfrentar a quien lo encuentre. Esa ley es la que tenemos que volver costumbre,
pero tenemos que saber interpretarla para que quizás desde lo local vayamos también ganando batallas. Entonces, ¿por qué no? Empezamos a crear comunidades en donde esa hoja de coca pueda ser liberada de abajo hacia arriba, generando esos espacios de ley de la gente, o de leyes regionales, o de asociaciones regionales. Para mí sería una gran victoria que, por ejemplo, empezáramos con que Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú crearan una regulación en donde podría haber libre tránsito de la hoja de coca entre esas naciones para usos culturales, científicos y médicos. Y eso es mucho más asequible, más fácil de lograr. Es un diálogo que quizás está más a nuestra mano y que luego uniéramos al resto de Sudamérica y que luego el mundo entendiera. Pero para eso tenemos que hacer una tarea y es de convencer a nuestra gente de por qué eso es importante. La semana pasada estaba en una conferencia en Panamá con la CAF, una banca multilateral. Hablé con el presidente de la CAF, le comenté que venía para acá y en vez de verlo con recelo, me dijo, me gustaría conocer más y me gustaría ver si no podemos participar de alguna manera. Pero, nuevamente, haciéndolo mi llamado de una manera responsable y que no solo sea con una mira científica, con una mira nutricional, sino que le agreguemos el componente cultural de quienes, pues, han cuidado esa hoja. Entonces, esa es mi propuesta de cómo debemos pensar o qué debemos empezar a pensar. Esta es la teoría, el Theory of Change, la teoría del cambio de un sitio donde yo trabajo. Se llama el Clean Air Fund y Breathe Cities. Y nosotros nos vamos a las ciudades principales, estamos en 14 ciudades en el mundo, con la idea de cambiar la calidad del aire en la ciudad. Eso salva vidas, eso hace que bajen las emisiones de CO2. Entonces nos metemos por la puertica de atrás, pero estamos haciendo acción climática, estamos bajando las emisiones de CO2 sin decir que las estamos bajando, porque increíblemente en el mundo hoy se volvió una mala palabra y un tema político hablar de reducción de CO2 en los países industrializados. Nosotros, los países que no emitimos un carajo, estamos perjudicados porque desafortunadamente sufrimos las mayores consecuencias. Pero entonces esta teoría del cambio, para darles un ejemplo de lo que podemos hacer nosotros, dice, primero necesitamos mucho data research, mucha data, porque la data te da el argumento. Pero les quiero hacer una salvedad. Hay mucha gente que dice, el dato mata el relato, y eso es mentira. El relato mata el dato. Uno puede tener la razón, pero si no lo sabes contar, te va a ganar el populista, te va a ganar quien no tiene pudor en decir mentiras, como la narrativa de Henry Aslinger, como lo que nos mostraban antes, que se sabía que estaban diciéndonos mentiras, pero lo hicieron por sus propios fines, por sus propias ideologías, por sus propias ideas. Entonces, necesitamos la data, pero necesitamos poderla exponer en una manera que la gente la entienda y que además diga, me obliga a hacer cambio. Y les doy un ejemplo. ¿Saben ustedes, bueno, ya algunos saben porque les he contado, ¿saben ustedes cuál es el sitio con la peor calidad del aire en Latinoamérica como región? El Amazonas. El Amazonas tiene la peor calidad del aire en sus ciudades. No, como región, como ecorregión, todos. Si tú vives en Leticia, tienes 3 años menos de probabilidad de vida por factores de riesgo que son combinados a la calidad del aire que si vives en el norte de Colombia. Lo mismo ocurre en Manaos, lo mismo ocurre en toda esa copa. Entonces, es increíble. Pueden meter en Air Quality of Life Index en la página web hoy y lo pueden mirar. ¿Y por qué ocurre? Hombre, porque la mayoría de la energía que ahí se produce con diésel, porque la manera como queman la energía para el carbón para el alimento en esos centros urbanos, no en la vida rural del Amazonas, en los centros urbanos que desafortunadamente no tienen la calidad de vida necesaria para contrarrestar eso que hace la quema de fósiles y demás. También
la copa de los árboles no permite que haya un intercambio del aire dentro de esos espacios. Muchos factores. Pero lo que les quiero decir es que eso te abre los ojos y te hace preguntarte cosas. Y la mayoría de ustedes van con incredulidad a meterse y a buscarlo para decir si yo estoy hablando paja o no. Y eso es bueno, porque eso va a hacer que tomemos acción. Es lo mismo cuando le decimos a la gente, por ejemplo, que es más importante arreglar la calidad del aire que curar el cáncer. Se muere más gente por factores de riesgo de calidad del aire que se mueren por cáncer. 8.1 millones de personas se murieron el año pasado por mala calidad del aire. La segunda causa de muerte, factor de riesgo, después de los coronarios. Y eso también causa que la gente diga, miércoles, ¿qué está pasando? Y quiera aprender más, y quiera estudiar. Esas son los mensajes, las frases, las cosas que tenemos que encontrar para que la gente se haga la pregunta, oye, ¿yo por qué no sabía esto? ¿Y yo por qué no tengo más acceso a esta información, a esta hoja y a esta maravilla de una manera responsable? Entonces, esto nos lo da el Data Research. Y el segundo es lo que le hablaba, Civil Society Organizations, la sociedad civil bien organizada, empoderada, en redes, para que aquellos, y les doy un ejemplo, tenemos gente en Polonia que tienen Smog Alert, es una organización en donde si alguien en su calle dice, yo quiero trabajar por la calidad del aire en mi calle, le mandan un kit de iniciación de la calidad del aire. Le dicen cómo ser un activista, le dan una camiseta, lo invitan cada 3 meses a un convening y él se siente parte de algo y él empieza a ser un actor disruptivo positivo dentro de su calle. Y entonces te vas ganando miles de aliados. Y eso lo estamos tratando de replicar a nivel internacional, pero eso ayuda mucho a cambiar la política en las naciones, organizar a la sociedad civil, porque ellos mantienen lo que tú decías, ¿qué pasa cada 4 años? Entonces nosotros tenemos que empujar un poquito para que el que venga o la que venga le quede más difícil decir que la coca es la mata que mata o que la coca es el enemigo. Tenemos que forzarlos mediante la emoción y mediante la sociedad civil. Obviamente, este es otro punto muy importante que hemos hecho con las ciudades y con los países, ofrecerles ayuda técnica para que puedan hacer sus políticas, los cambios de propuestas de ley informados, pero con mucha asistencia técnica. Y eso es otra cosa que a veces países como los nuestros no tienen suficiente asistencia para hacerlo, y aquí hay un grupo de personas que hemos escuchado que tiene toda esa capacidad, pero lo dejo como un ejemplo. Y por último, compartirnos, y eso viene mucho que ver con el Stakeholder and Community Engagement y con el Data and Research, que es compartir lo que hemos aprendido y no quedarse con la información, sino entender que entre más trabajemos juntos, más lejos vamos a llegar. Y eso tiene un componente de no ser celoso con nuestra información, de compartir, de entender que somos un ecosistema. Y los quiero dejar con estas preguntas. ¿Cómo debería ser nuestra teoría del cambio? ¿Cuáles son esos componentes que debemos empezar a trabajar para que cada uno de nosotros pueda aportar su granito de arena y decir, esta es la teoría del cambio de la coca, y yo quepo aquí, yo quepo acá, o quepo en estos, y cómo vamos a crear eso? ¿Cómo creamos y estimulamos un ecosistema que nazca desde aquí? Esto no puede ser un punto muerto, donde vinimos, hablamos y quedaron unas conclusiones escritas. Creemos el ecosistema, y ya le dije a Susi que quizás ella está en la capacidad de mapearlo, porque tienen esa herramienta increíble que ya hicieron, y con un poquito de esfuerzo pueden mapear no solo la historia de la coca, sino el ecosistema vivo de las personas que están trabajando por la coca, y esa puede ser una. Segundo, ¿cuál es la narrativa que puede hacer que se estimule a la gente, a la sociedad civil y a figuras políticas a tomar acción? Porque todavía es un riesgo para muchos salir a hablar de esto, y tenemos que entender que hay, y va a haber oposición legítima, hay gente que tiene miedo y hay que explicarles por qué tienen miedo. Por último, o antepenúltimo, humanizar el proceso. Mostremos a la gente, mostremos la emoción, mostremos las consecuencias nefastas de haberle robado a una región la legitimidad. Y ahí vuelvo a Jason, yo le pregunté, ¿qué va a pasar? Y él me dijo en la práctica nada, pero sí me dijo algo, lo único que puede cambiar es que dejen de ver a la hoja de coca, nuestra hoja sagrada, como un narcótico,
y por ende a nosotros deslegítimamente como unos usuarios de narcóticos. Es decir, le dan el espacio que merece la hoja y por ende también le dan el espacio que merecen aquellas personas que la usan habitualmente por sus medios o por sus usos culturales. Entonces, humanizar un poco el proceso. Y por último, podemos empezar quizás por la región y de esa manera seguir haciendo el empuje por arriba, pero empezar a trabajar por debajo. Y eso lo han dicho muchos de ustedes, los he escuchado, pero lo quería poner en un proceso distinto para ver cómo piensa quizás un político cuando pragmáticamente está tratando de lograr cambios, no desde el sueño, sino desde lo pragmático y lo posible. Porque yo soy un oxímoron, una dicotomía. Yo soy un soñador que le gusta ver los sueños realizados y por eso sabe que hay muchas cosas que le toca abandonar de sus sueños para que podamos empezar. Y esa es la teoría de la revolución versus la transformación. Y yo le llamo la revolución de las pequeñas cosas, que empiezan a volver un círculo virtuoso, un círculo que empieza a ganar momentum y que cuando nos demos cuenta en un par de años habremos llegado a nuestro objetivo. Pero si no ponemos el primer pequeño paso, nunca podremos dar ese gran salto que pretendemos dar hoy. Así que muchas gracias.